RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto precisamente con Enrique Bayona, periodista de Palmeras Televisión en Piura, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Enrique Bayona, qué gusto saludarlo, muy amable, gracias por atender esta comunicación. Gracias, José, qué gusto también conversar contigo. Coméntenos cuál es su situación. Usted ha denunciado que ha sido víctima de amenazas, incluso de un atentado, ¿no? Cuando se encontraba en su domicilio hace unas semanas. Su domicilio fue atacado a balazos por sujetos que se encontraban a bordo de una motocicleta. Coméntenos, por favor, ¿no? Bueno, lo que sucede es que nosotros hemos venido realizando sendas investigaciones periodísticas respecto al accionar de quienes forman parte de esta organización criminal, los operadores de la reconstrucción, bueno, así denominada y conocida después del pasado jueves en el que se realizó este mega operativo a nivel nacional. Cuando nosotros hemos venido compartiendo a través de Palmeras TV lo que es nuestras informaciones, en la última entrega, por ejemplo, que hicimos respecto a la participación del señor Ronald Ramírez Guerra, el 12 de junio del año 2023, más o menos 5 de la tarde, y a las 8 de la noche de ese día, dos sujetos a bordo de una moto lineal, de una motocicleta, dispararon contra el vehículo en el que usamos para trasladarnos. Lo dispararon más o menos a las 8 de la noche, dos disparos, uno a la altura del piloto y otro a la parte posterior del piloto, ¿no? Incluso este disparo ha sobrepasado, ha roto el parlante interno del vehículo. Entonces sí nos generó mucha preocupación, sobre todo porque veníamos investigando este caso. Honestamente no sabíamos la magnitud en la que se desarrollaba este hecho delictual, esta organización criminal, porque nosotros vinculábamos a la reconstrucción con cambios con la Municipalidad de La Unión, por la circunstancia, por la forma, por cómo ellos actuaban para poder trasladar expedientes de infraestructura educativa, estaban en PRONIEC y ellos los cerraban esos expedientes y con una ficha iba a dar a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. En 2 días Reconstrucción con Cambios le daba viabilidad y se traían la unidad ejecutora y el financiamiento. Entonces, la verdad no conocíamos esa magnitud, sin embargo, ahora entendemos cuál era la magnitud y el porqué de los ataques que se hacían contra Palmeras TV. Y además, por la circunstancia que usted comenta, esto se realizó en momentos que usted llevaba adelante la investigación, o sea, no es una casualidad. Por supuesto, no es una casualidad. Nosotros lo supimos desde el momento. Para nosotros era algo que ya prácticamente era una amenaza directa, ¿no? En su momento nosotros publicamos, hicimos ver las imágenes, hicimos la denuncia respectiva y la verdad sí hemos seguido realizando nuestras investigaciones, pero sí, pues siempre queda esa preocupación por los ataques a los que estamos quienes realizamos este tipo de investigación periodística, ¿no? ¿Desde cuándo usted está realizando estas investigaciones, ¿no? Usted ha sido bastante minucioso en situar momentos, fechas, reuniones, ¿no? Y sobre todo que Claro. usted ha destapado una modalidad que no se conocía a fondo. Se hablaba de algunos direccionamientos, pero con la investigación que usted ha llevado adelante, sí, ya más o menos se tiene una línea de cómo se ha venido operando y cuál es la modalidad. ¿Desde cuándo empezaron las investigaciones en la Unión? A ver, sobre este caso denominado los operadores de la reconstrucción, nosotros empezamos aproximadamente en mayo y junio del año 2022. Ahí es la primera sospecha que nos nace, porque nosotros comentamos de que yo vivo en la Unión, soy de la Unión, ¿no? Y el alcalde, la gestión del 2019-2022, hasta el 2021 no tenía ni una obra, no tenía nada. Nuestro pueblo protestaba, criticaba, nosotros dábamos a conocer hechos locales de corrupción, pero no había una obra de trascendencia. Entonces, de mayo a agosto, ¿no? Se transfiere algo de 60 millones a la Unión. O sea, nos pareció raro que se le esté dando transferencia de obras a una autoridad
uno, que no era capaz, y dos, que ya se iba, porque ya terminaba la gestión. Entonces, eso nos pareció sumamente extraño. Eran colegios, el 95% de las transferencias eran colegios. Y nos llamaba la atención el caso del Colegio La Unión, que cuando estaba en Proniet tenía un presupuesto de 24 millones, eso desde el 2016, 2017, y resulta que al 2021, digamos, ese presupuesto, en vez de nivelarse por los costos de pandemia, en vez de aumentar por los costos de que el acero había, en este caso, había subido de precio, más bien bajó a 17 millones. Nos pareció raro. Entonces empezamos a indagar qué pasaba, por qué Reconstrucción con Cambios había transferido a la Municipalidad de La Unión. Nos llamó la atención y nos parecía un hecho que lindaba con actos de corrupción, pero esa era una sospecha, ¿no? Entonces seguimos investigando, encontrábamos servicios fantasmas en la Municipalidad de La Unión, y cuando nuestras fuentes les preguntaban o nos decían, no, lo que pasa es que le han pedido 100,000 o 200,000 al alcalde para que vaya a Lima y allá le van a transferir una obra. Esa era la versión que nos daban nuestras fuentes de información. Íbamos recopilando audios, íbamos recopilando documentos, hasta que un día logramos encontrar una visita, ¿no? La visita que hace Fernando Ipanaqué a la oficina del congresista Bermejo. Esa reunión fue clave para nosotros. ¿Por qué? Porque allí lo más saltante fue qué hace el alcalde reuniéndose en la oficina del congresista Bermejo, pero acompañado de empresarios, porque nosotros vinculábamos a dos personas, a Ronald Ramírez Guerra y a Yul Valdivia Beteta, como empresarios. Le buscamos su perfil, hasta ahí no sabíamos si eran asesores o no del señor Bermejo, pero buscábamos el perfil, indagábamos información y nos dábamos con la sorpresa de que ambos tenían que ver con Huánuco, con esos sectores. Nos decían, es raro que el señor Fernando se reúna con estos empresarios de Huánuco. Encontramos la otra pista, que al día siguiente se reunieron en Reconstrucción con Cambio. Ya se reúne Fernando Ipanaqué, se reúnen dos personas más que lo acompañan y se reúnen con Mario Espinosa Vera. Hasta ahí decíamos, no, para nosotros ya había un hecho de corrupción, pero hasta ahí se quedaba en ese camino porque no podíamos probarlo. Seguimos compartiendo nuestra información a través de las redes sociales, a través de un programa que quien habla dirige en Palmeras, y en esa circunstancia, ya cuando estábamos en noviembre, aproximadamente debe ser el 19, 20 de noviembre, por el 15 de noviembre se nos habla de la existencia de un audio, ¿no? De la existencia de un audio que demostraría de que Reconstrucción con Cambio recibía dinero para transferir obras. Y ese audio lo empezamos a buscar, a indagar, consultamos fuentes hasta que llegamos a obtener el audio, más o menos del 20, el 21 de noviembre, ¿no? Cuando tuvimos en nuestras manos el audio, ya supimos prácticamente de cómo operaba la Reconstrucción con Cambio. Ahí no nos quedaba duda. Fernando Ipanaqué le había transferido, le había llevado dinero. Ahí nosotros pensábamos solamente a Reconstrucción con Cambio, a la oficina de Reconstrucción con Cambios para obtener las obras. Se hablaban de montos, y ahí entra a tallar el concepto de asesor que tenemos de Yul Valdivia con el señor Bermejo. ¿Por qué? Porque Fernando Ipanaqué muy familiarmente le dice a Mario Espinosa, estoy con el asistente de Bermejo. Y él mismo habla de cuando nos reunimos en Lima. Entonces, ahí ya tenía contexto y sentido las dos reuniones que hubieron en Lima, tanto en la oficina de Bermejo como en la oficina de Reconstrucción con Cambios. Y a nosotros enlazar todo, el audio tenía sentido. Y ahí ya lo otro era ver la identidad de quienes participaban, porque solo se identificaban como Mario, Fernando, Yul Valdivia y Jaime. Al indagar la identidad y al mirar hacia atrás, al mirar a las reuniones que hicieron, no nos quedó duda de que era Mario Espinosa Vera, de que era Yul Valdivia Beteta y de que era Jaime Jara Aguirre. Eso ya no nos quedó duda. A partir de ahí empezamos ahora sí a buscar la conexión a la Fiscalía de Lima. Nosotros buscábamos conexión a la Fiscalía de Lima y nosotros tenemos un paisano en el equipo especial que es Edu Nevado. Entonces contacté con Edu, le comenté el caso, le expuse las pruebas, le envié las pruebas y él me dijo, no, voy a exponerlo al equipo especial. Se expuso al coronel Harvey Colchado, el coronel aceptó, tuvimos una reunión, le entregué todas las pruebas, él
pidió una reunión con la fiscal Barreto para que ella era la que debería tomar la decisión si es que el caso lo llevaba, en este caso, la Fiscalía de Corrección del Poder. Tuvimos una reunión con ella, le explicamos, le detallamos y se quedó definitivamente que era un caso que involucraba ya a altas esferas. Hasta ahí, como repito, no tenían más evidencia. Lo demás que se conoce a partir del operativo de Robert López, de todos ellos, ya es algo que el propio equipo especial fue investigando. Nosotros enviábamos fuentes de información, los colegios estaban abandonados. Hay un colegio puntual, ¿no? El 464. El 464, ese colegio vinieron y de una manera malvada, de una manera insana, la gestión de Fernando Ipanequé saca a los alumnos, les promete que le va a construir, derriba las aulas que a ellos les servían, les destruye, les demuele. Tenían unas aulitas de material rústico en donde ellos de repente no eran las más cómodas, pero hacían sus actividades, les destruyeron. Y hasta el día de hoy, que estamos 23 de agosto, no han puesto una piedra en esa institución educativa. Ellos andan deambulando. Enrique. Gracias a Dios, el Colegio Libertadores tenía unas aulas antiguas que les sobraban y ellos les dan esas aulas. Entonces, los demás colegios, el 1065, que es Amiguitos de Jesús, del héroe del CENEPA, abandonado. El Colegio La Unión, que es la obra mayor, tiene 2 años, ya no se termina. La institución del CEPRO, abandonado. Entonces, todas las obras tenían una particularidad. El fin no era terminarlos, el fin era licitarlos, porque ahora ya entendemos que lo que se buscaba era recuperar lo que habían llevado, más ganar el dinero de la coima que ellos habían entregado. Entonces, eso es lo que se buscaba, lo que se buscaba en sí es que el traslado de la unidad ejecutora de estas obras a la municipalidad. Eso se buscaba. Así es, eso se buscaba. Definitivamente, lograr que trasladen la unidad ejecutora era trasladar el dinero más el llevar adelante la obra. Y ahora, ya en la investigación se ha llegado a demostrar que las obras incluso eran ejecutadas por los mismos funcionarios. Ellos alquilaban el cartón de las empresas y entonces aparentemente había una empresa, Constructora San Sebastián, es una empresa que también nos dio una línea, ¿no? Ellos ganaron de 10 obras, Constructora San Sebastián gana, recuerdo, 5 obras, y otra obra la gana el hijo del dueño de Constructora San Sebastián. 6 obras se llevan de reconstrucción familiar. Y Constructora San Sebastián aparecía también como supervisor en algunas obras. Entonces, todos esos hechos nos iban dando, en este caso, el camino para seguir investigando. Cuando llevamos esa información, ya no quedó duda de lo que había, Enrique, ¿no? De lo que estaba pasando. De acuerdo a la línea de tiempo, de acuerdo a la investigación que usted ha seguido en este caso, no le queda duda que hay una participación de Guillermo Bermejo, el congresista, en estos actos. Miren, no nos queda duda, honestamente. Nosotros no podíamos evidenciar, no tengo una evidencia, ¿no?, que hayamos encontrado en la investigación de una participación directa del señor Bermejo, pero sí hay, por ejemplo, nosotros teníamos fuentes de información que nos aseguraban que el señor Bermejo recibía fuertes sumas de dinero de cada obra. Nos hablaban de 100.000, de 150.000, de 200.000 soles, pero no tengo una evidencia, no te puedo decir, ¿sabe qué logramos encontrar? Por eso es que nuestra sospecha de Bermejo es alta, ¿no? Y yo estoy seguro que los que están detenidos deben estar declarando y deben estar hablando para no irse a prisión de cómo han ocurrido. Estoy plenamente convencido de que el señor Bermejo sí forma parte de este modus operandi, de que él era uno de los que reunía a través de sus asesores, del asesor técnico Jaime Jara y de Yul Valdivia, que era un asesor en la sombra, de que ellos reunían, contactaban alcaldes, se reunían en la oficina, ahí pactaban los montos, las cantidades que tenían que ellos recibir como coima, y luego había esa vinculación entre Bermejo y Robert López. De ahí, ya una vez que lo vinculaban, el alcalde ahora sí estaba autorizado a visitar a Robert López para decir, estas obras son las que van a pasar a reconstrucción con cambios, estas obras les vamos a transferir, porque, por ejemplo, reconstrucción con cambios era unidad ejecutora, ellos pudieron haber realizado las obras, pero no, las transferían con todo y presupuesto. Ahora, usted ha situado este caso en el distrito de La Unión. Usted vive en La Unión, es periodista de un medio de comunicación.
y se ha internalizado justamente en lo que ocurría en la gestión del señor Fernando Ipanaqué, ¿no? Alcalde en ese momento del Distrito de la Unión. ¿Cree usted que también bajo esta misma modalidad se ha podido aplicar en otras provincias, en otros distritos en Piura, en pleno proceso de reconstrucción? No me queda duda, no me queda duda. Mira, Piura, en todos los distritos de Piura, hay si vienes, encuentras el mismo estado situacional de las instituciones educativas. El mismo estado situacional. Catacao, La Arena, Curamori, La Unión, Piura mismo, Castilla, 26 de octubre. Instituciones educativas que fueron traídas abajo en ese mismo periodo, 2021-2022. En ese periodo, creo que el 80 o el 85, hasta el 90% de instituciones educativas están en el suelo. Hay algunas que por ahí recién están reiniciando la reconstrucción, pero la mayoría están en el suelo. La mayoría fueron demolidas y aún ni siquiera terminan. Tú vas y hay un panorama muy, muy tenebroso, por ejemplo, el acero totalmente oxidado, producto de la tierra, del viento, ¿no? De la humedad. Obras completamente abandonadas. Entonces, a mí no me queda duda de que ese accionar ha sido, ¿qué le digo?, la forma de cómo ellos, de una manera delictual, se han beneficiado de este traslado de obras. No me queda duda. Habían cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, la Unión necesitaba de 3 o 4 drenes pluviales, que esos sí son de reconstrucción, que eso sí es para prevenir un fenómeno. Esos nunca se construyeron. Y eran de menor costo que un colegio. Hay colegios que aún, digamos, si es que me dices, ¿era necesario traerse bajo los colegios? No era necesario. Tal vez podía esperar el colegio para realizarlo el año siguiente, pero podían hacerse otras obras. Piura tiene, por ejemplo, las cuencas ciegas a nivel de Piura, ya provincia. Hay necesidades de haber realizado, por ejemplo, las defensas ribereñas que volaron con este fenómeno de este año, que ha sido ligero, volaron, que se destruyeron, pero eso no se reforzó. Los pobladores de Bernal, de la Cordillera, de Pozo Oscuro, viven en zozobra todos los años porque el río se va a salir, ahí no se hizo nada. Entonces, Reconstrucción con Cambios desvió su camino, desvió el objetivo por el que fue creado, el de prevenir el tema de los desbordes por el fenómeno del Niño, y se dedicó a ver si había una grieta en un colegio, no, hay que traerlo abajo. Entonces, esa era la modalidad de cómo ha actuado esta organización criminal. Y te digo, todo Piura tiene colegios que están o están abandonados o algunos que los avanzan a como pueden. Ahora, Enrique, en el caso de la Unión, ¿solamente es el caso de los centros educativos, de los colegios, o también pueden haber otros casos? No, hay otros casos. O sea, a ver, te explico. En el paquete de transferencia de Reconstrucción con Cambios, hay, aparte de eso, nos centramos a dos obras más, ¿no? Uno que es el tanque o el pozo elevado de agua potable de Huerequeque, y el otro es un techado de un terminal, se llama terminal terrestre. O sea, te hablo del caso pozo elevado de Huerequeque. O sea, resulta torpe, diría yo, de que tengas que construir un pozo elevado sin siquiera tener la forma de cómo alimentarlo, de cómo abastecerlo para que puedas abastecer de agua. Ese es el caso de Huerequeque. Huerequeque construyen, tumban un pozo elevado, lo reconstruyen, pero no le dan agua potable. Y ahí, curiosamente, es un círculo porque, por ejemplo, el mismo que está elaborando el terminal terrestre, el techado del terminal terrestre, es el mismo que opera en Huerequeque. Parece que esos fueron de menor cuantía, ¿no? De menor cuantía, o de costo menor. Tenían un costo mucho menor. Esos costos menores, esos proyectitos de menor monto, fueron entregados a quienes de una u otra forma hacían bolsas de dinero para llevar a Reconstrucción con Cambios. Ahí hay una persona investigada, ¿no? Que es el señor Jorge Luis Bernal Valenzuela. Esa persona investigada, como te digo, llegamos a demostrar de que él realizó, digamos, un servicio, o mejor dicho, tramitó un servicio que nunca se realizó. Hay un colaborador eficaz que declara que ese dinero de esa obra
fue a dar a manos del alcalde. Y esa era la forma de cómo, con servicios falsos, con servicios fantasmas, iban recopilando el dinero para poder llevar. Y el alcalde se encargado de repartir ya las coimas. El alcalde ya... El alcalde era el encargado de llevar, de ahí arreglar y de ahí de decir, esto es para mí, esto es para ti. Y ya llegado acá a nivel del distrito, decían, buscamos las empresas, préstame tu cartón y nosotros mismos hacemos las obras. Yo lo felicito, en realidad, Enrique Bayona, periodista de Palmeras Televisión, pero esta investigación, usted ha puesto en la vitrina del país la manera como se operaba un sector de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, ¿no? Y sobre todo en una zona que espera que desde el año 2017 se hagan las obras de reconstrucción y hasta ahora está totalmente abandonada. Felicitarlo, Enrique Bayona, por este excelente trabajo que ha realizado, solidarizarnos con usted, con su familia, ¿no? ¿Ha recibido amenazas en los últimos días? No, sería mentirte, no he recibido amenazas, pero sí te agradezco, ¿sabe por qué? Porque el Distrito de la Unión va a cumplir 100 años, completamente abandonado. Nosotros llegamos al Distrito de la Unión a través de Radio Líder, en este momento te están escuchando en todo el Bajo Piura. Claro que sí, te agradezco mucho. Mira, tenemos una obra de agua potable y alcantarillado, 13 años en ejecución, 3 veces abandonada. Y curiosamente, y esa es una línea que recién estoy tomando para investigar, porque la última vez tiene que ver con el PNCU, y según la carpeta fiscal en el PNCU, pues ahí estuvo 3 meses Robert López López. Entonces, la Unión tiene desde el año 2013, ya hay una persona que está a punto de ir a juicio, el ex congresista Lera, que fue supervisor de este proyecto, y así por el estilo lo han venido abandonando. La Unión carece de un servicio adecuado de agua potable, nos dan agua 2 horas al día. El servicio de alcantarillado colapsa todos los días. No tenemos unas calles adecuadas a pesar de tener presupuesto. ¿Por qué? Porque no se termina esa obra. La Unión es un pueblo completamente abandonado y gracias a ustedes que lo dan a conocer a nivel nacional y me gustaría. ¿Mi objetivo cuál es? El objetivo de Enrique Bayona, de Palmeras, es que cuando menos miren la Unión y vean que hay una problemática de magnitud tan grande que incluso involucra al propio Estado con estas circunstancias en las cuales la corrupción más grande es la que más nos perjudica. Y ese es el gran problema, que la corrupción se enquista en las personas a quien más debería proteger, porque el pueblo de la Unión vive en pobreza, acá hay pobreza extrema, hay tanta necesidad, y robarle a quienes tienen esa necesidad, que aspiran a salir adelante, eso la verdad que sí indigna, eso es lo que indigna, y creo que ha sido la más grande motivación de seguir luchando, y esta vez desde el periodismo que ejercemos, para poder, en este caso, dar a conocer cómo la corrupción destruye la vida de nuestros paisanos unionenses. Muchas gracias, Enrique Bayona, periodista de Palmeras Televisión, reconocido periodista de investigación que ha destapado, ¿no?, toda esta ola de corrupción que se generaba desde Reconstrucción con Cambio. Te agradezco, Enrique. Ha sido un gusto conversar con usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.